Bien, es de profunda alegría en esta oportunidad empezar un seminario que vamos a tratar durante estos días, la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es un campo de estudio que describe todo el desarrollo del plan redentor en el tiempo y también en la historia. El estudio de la salvación es el punto central de todas las disciplinas que forman el programa de educación cristiana. Por eso es que lo primero que tiene que aprender un alumno en la escuela de Cristo es la ciencia de la salvación. Por eso la inspiración dice, la ciencia de la salvación es la ciencia más importante que se ha de aprender en la escuela preparatoria de la tierra. Mírenme, ¿en qué debemos nosotros ocuparnos más? Entonces, dice acá, en la ciencia de la salvación es la ciencia más importante. Por supuesto que hay muchas ciencias. ¿Ya? La ciencia es muchos campos de ciencia y la ciencia de la salvación es un campo de estudio, ¿ya? Y dice que es el más importante que se ha de aprender en la escuela preparatoria de esta tierra. O sea, nosotros en esta tierra debemos comprender el propósito por el cual el Señor nos ha puesto aquí en esta tierra. Y nadie será salvo. Nadie estará en el reino de los cielos a menos que el tiempo el cual el Señor nos brindó de estar en esta tierra, nosotros lo hayamos ocupado en estudiar, en descubrir las grandes profundidades de la ciencia de la salvación. Dice que la sabiduría de Salomón es deseable, pero la de Cristo es mucho más deseable y esencial. ¿Por qué la ciencia que habla de Cristo, de la ciencia de la salvación, debe ser más deseable y es una ciencia, un estudio esencial? Justamente porque de nada valdría haber nacido, haber crecido, haberse educado, haber pasado por muchas experiencias en esta tierra y al final de todo perderse, no estar en el reino de los cielos. Sería la desgracia más terrible que le pueda pasar a un ser humano, que al final de la historia de su vida, cuando Dios nos llame a dar cuenta, pues en el juicio, en el cielo, nosotros no estemos calificados para esa santa morada. Sería la desgracia, sería una experiencia más terrible para los seres humanos. Por eso dice que en el día final, mucha gente dice que se lamentará. Hay mucha gente que buscará culpables. ¿Quiénes fueron los culpables que le impidieron para que él no esté allí? Pero justamente el culpable es uno mismo, por haber descuidado el estudio de esta gran ciencia, la ciencia de la salvación. Es importante que nosotros también, al estudiar la ciencia de la salvación, nosotros podamos comprender cuál es el propósito del plan de la ciencia de la salvación. Mírenme, la comprensión del plan de salvación debe ocupar el primer lugar en el interés de todo creyente. O sea, todo creyente debe tratar cada día de comprender el plan de la salvación. Y debe ser nuestro primer interés que nosotros debemos tener. El primer interés del ser humano debe ser comprender el plan de la salvación. Pero a veces nosotros esto lo pasamos por alto. Nosotros nos dedicamos a veces a descubrir otro tipo de ciencias. Nos ocupamos en otras cosas y a veces poco y algunos nada nos ocupamos acerca de del plan de la salvación. ¿Por qué debemos nosotros interesarnos, o nuestro mayor interés sería en ocuparnos, en estudiar el plan de la salvación? Porque el propósito final, ya, en esta preparación, la preparación del alumno en la escuela de Cristo, es la vida eterna.
O sea, el propósito fundamental del plan de la salvación, del estudio de la ciencia de la salvación, es la vida eterna del creyente. La vida eterna del pecador caído, pero que fue levantado por el poder de Dios y él recibió la salvación. El punto final, el propósito fundamental es la vida eterna, la salvación eterna del pecador. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según Juan, está escrito, capítulo 17 y el versículo 3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, dijo Jesús, que nosotros obtendremos, para obtener la vida eterna, tenemos que descubrir y tenemos que conocer a través de la palabra de Dios el carácter, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque justamente el tema focal, el tema central del plan de la salvación es Cristo. Cristo, justicia nuestra. La obra que Él desarrolló por nosotros en esta tierra. Pero este plan, este misterio, ya de la salvación, ha estado oculto por miles de años. Es una eternidad que ha estado oculto. Y justamente este plan comenzó a estudiarse, se le reveló a los seres humanos este misterio desde el momento que el hombre cayó en pecado. Y dice así en la carta a los Romanos capítulo 16 y el versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la revelación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, fue en la eternidad, ya que la divinidad, pues, hicieron un plan, ellos crearon un plan, allá no sabemos en qué punto de la eternidad. Entonces ellos formularon el plan de la salvación, ya que hoy se ha constituido en una ciencia. Entonces ese plan estaba guardado, dice aquí la palabra de Dios, desde tiempos eternos. Y justamente fue en el momento que cuando el hombre cayó en pecado, inmediatamente después de la caída del hombre en pecado, empezó la revelación del misterio de la salvación que estaba oculto por tiempos eternos. Y todos los que se han preocupado en el desarrollo y en comprenderlo y lo han aceptado, la salvación, han sido salvos. O sea, a través de los 6,000 años de historia, todas las personas, todos los alumnos que se han preocupado en estudiarlo, este plan de salvación, y en comprenderlo y también aceptarlo, han sido salvos. Pero las personas descuidadas, que no toman interés, que no se preocupan en este estudio, entonces automáticamente perderán la salvación. La salvación es una obra preparada para el creyente, para el ser humano, para todo pecador. La salvación es para todo pecador. Pero el pecador que no se preocupa en descubrir, en estudiar el desarrollo de este plan de salvación, entonces en el día final no estará en el reino de los cielos. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. O sea, este plan dice que la manifestación, el plan de la salvación fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del plan del trono de Dios. ¿Ve? Entonces, el plan de la salvación es un fundamento, porque el fundamento es el amor de Dios. ¿Ya? Entonces, este plan de la salvación, este plan de amor, es el fundamento del trono de Dios, que desde edades eternas dice que ha estado oculto. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre. Dios no ordenó el pecado, que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. O sea, mediante el plan de la salvación, nuestro Dios hizo provisión
para la emergencia en el momento que sucediera. ¿Y cuándo sucedió? Justamente cuando el hombre cayó en pecado, seducido por el apóstata Satanás. Tan grande fue el amor por el mundo que se comprometió en dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, según Juan 3:16. El plan de redención, entonces hemos visto que no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Gracias a Dios que Dios creó este plan de salvación, porque ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera tenido preparado un plan de salvación? ¿Qué hubiera sido en el momento de la emergencia, cuando el hombre cayó en pecado? Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias del hombre que cayó en pecado. Él inmediatamente tuvo serios problemas psicológicos. Dice que él tuvo miedo, se escondió de la presencia de Dios. No sabía ni qué hacer con su pecado. Y cuando escuchó la voz de Dios, dice que él se escondía. Él huía de la presencia de Dios. O sea, el hombre simplemente, si es que Dios no, en su gran amor, no hubiera creado un plan de salvación, si Dios no hubiera establecido, no hubiera formulado un plan de salvación para nosotros, automáticamente nosotros no existiéramos ya en este mundo. O sea, el ser humano ya hubiera sido eliminado del planeta Tierra. ¿Por qué es que nosotros todavía podemos respirar el aire? Cada día podemos gozar todavía de la misericordia de Dios, gracias a este plan de salvación. Desde ese momento se puso a ejecución. Desde el momento que el hombre cayó en pecado, empezó la revelación de ese misterio de la salvación que estaba oculto por tiempos eternos. Hay misterios en el plan de la redención, temas de continuo asombro para los ángeles celestiales. O sea, los ángeles también, ellos viven asombrados. ¿Cómo es que Dios es un Dios de amor, un Dios grandioso, extraordinario? ¿Cómo es que Él ha mantenido oculto este gran misterio? Ni los ángeles sabían, nadie sabía. Este misterio estaba oculto solamente en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas eran los únicos que conocían, sabían de este plan de redención. El apóstol Pedro, hablando de la revelación, de la revelación dada a los profetas, escribió así. Primera de Pedro 1:10, seguido al 12. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, por su amor, nos daría a nosotros. O sea, aquí está diciendo que los profetas estudiaban con cuidado acerca de esta salvación. Por eso es que los profetas fieles, ellos están guardados, están en la lista de los salvados, porque ellos se interesaron. ¿Qué tal si nosotros también nos interesáramos al igual que ellos? Por supuesto que terminarían nuestros días y estaríamos calificados para el reino de los cielos. Los profetas fieles estudiaron con cuidado acerca de la salvación y hablaron de lo que Dios en su grande amor les estaba revelando, y lo han escrito, muchos lo han escrito en su palabra, esa revelación del amor de Dios que Dios nos daría a nosotros, dice el apóstol Pedro. Y dice más, antes de que Cristo viniera al mundo, el Espíritu Santo les enseñaba a los profetas. O sea, ellos también tenían un maestro, que era el Espíritu Santo, de lo que él debería sufrir aquí en la tierra. Y también le enseñaron todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaron descubrir quién era el Mesías. ¿Ve? A través de sus grandes estudios, de las grandes revelaciones que el Señor les daba, ellos querían descubrir, dice, quién era el Mesías y cuándo vendría al mundo. Y el versículo 12 dice, pero Dios les hizo entender lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para nosotros. El Señor les hizo entender entonces a los profetas que lo que ellos anunciaban al pueblo no era para ellos mismos,
que el Mesías no vendría en esos días. Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Sino para nosotros, dice el apóstol Pedro. Por eso ellos lo escribieron. Todo lo que el Señor les reveló respecto al Mesías, ellos lo escribieron. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia, o sea, la salvación. Y lo hicieron con poder, con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos quieren ver. O sea, los ángeles también, ellos estaban muy interesados en conocer cuándo, quién sería el Mesías y cuándo sería el tiempo que él llegaría a esta tierra. Entonces, a ellos tampoco se les reveló el tiempo. Ya fue un ángel, ¿no? En su debido momento vino a María y este ángel le anunció que ella, en su vientre, sería encarnado el Hijo de Dios. Pero el resto de ángeles también querían saber ese tiempo y cuándo sería la llegada del Mesías. Muy bien, la obra de Cristo sabemos que es el centro del plan de la salvación. El plan de la salvación tiene un centro principal y es justamente la obra de Cristo. Y eso nosotros vamos a ir estudiando paso a paso. Veamos, por ejemplo, un texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 2 y el versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál fue el mayor interés que tuvo el apóstol Pablo? Aquí lo comenta, ¿no? Dice que él se propuso no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, el apóstol Pablo no estaba interesado en la vida, en las cosas, en otras cosas que no le compete a él, sino él en todo su ministerio y en toda su vida, dice que él lo que le interesaba saber es conocer a Jesucristo y a este crucificado. O sea, conocer a Cristo, conocer la obra de Cristo. Dos cosas: conocer a Cristo como persona y conocer la obra que él desarrollaría en esta tierra. Ese era el propósito, dice, del que se propuso el apóstol Pablo. ¿No creen ustedes que este también debe ser el propósito de cada uno de nosotros, no? Nosotros también debemos proponernos en conocer a Jesucristo. Ustedes recuerdan, fue el apóstol Pablo en un momento cuando, antes que sea Pablo, él fue Saulo, ¿no? Saulo, dice la Biblia. Dice que Saulo de Tarso iba en busca de los cristianos, iba tras los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Él perseguía a los cristianos para condenarlos a muerte. Y dice que en camino a Damasco, una luz le circundó, dice, a Saulo de Tarso, ¿no? Y él cayó, que quedó tirado en el suelo, cayó al suelo en el camino a Damasco, porque la gloria de Cristo le rodeó a él, le cubrió su cuerpo allí donde estaba, y él cayó al suelo ciego. Y cuando estaba en el suelo, escuchó una voz que del cielo decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces fue allí donde Saulo, pues ciego en el suelo, él preguntó y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Ve? Estaba en lo correcto. Entonces escuchó una voz también que decía desde el cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero también es interesante que nosotros debemos conocer la obra de Cristo y a este crucificado. Saulo se interesó en eso. Por eso la inspiración dice así: sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón. O sea, cuando nosotros preparamos un estudio para poder emitir, para poder desarrollar ante un creyente, dice que la ciencia de la salvación debe ser el centro principal de nuestro sermón y debe ser el tema de todo canto. Quiere decir que un artista, una persona que tiene el don del canto y que va a cantar un himno para gloria de Dios, tiene que examinar la letra y la música. La letra y la música.
¿Por qué? Porque la ciencia de la salvación debe ser el tema de todo canto. O sea que en el momento que el artista, ya que el compositor va a crear el himno, va a crear el canto para poder cantar, tiene que ponerlo como centro la ciencia de la salvación. O sea, en ese momento cuando él va a componer la letra del canto, tiene que pensar en la obra de Cristo, tiene que pensar en la ciencia de la salvación. No como algunos cantantes, por ejemplo, que al crear un himno lo hacen pensando en su enamorada, lo hacen pensando en su mujer, lo hacen pensando en su cónyuge. Por eso ustedes van a escuchar, por ejemplo, himnos que no glorifica a Dios. Por ejemplo, dice, mi primera cita, dice, ¿no? Mi primera cita, hay un himno que dice, mi primera cita. ¿Ve? Entonces, ese autor ha formulado el himno, lo ha compuesto el himno, pero pensando en su cónyuge. Pero aquí dice la inspiración que la ciencia de la salvación debe ser el centro ya del tema de todo canto. Y también debe ser, dice, el centro de cada sermón. O sea, de cada estudio que nosotros formamos, debemos pensar en la obra de Cristo, debe ser el centro principal. De lo contrario, no tendrá impacto en los corazones de la gente. O sea, entrará por un oído y saldrá por el otro. Y no llega al corazón. Dice, derrámese en toda súplica. No pongáis nada en vuestra predicación como suplemento de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. O sea, nada de eso nosotros debemos poner. Nada que no sea el centro mismo Cristo en nuestro estudio. Enalteced la palabra de vida, presentando a Jesús como la esperanza del penitente y la fortaleza del creyente. O sea, en cada estudio nosotros debemos presentarlo, la justicia de Cristo como la esperanza del penitente pecador, la solución para su problema, la solución para el problema del pecado, la solución para todos los problemas psicológicos, los problemas espirituales, para todos los problemas financieros, todo tipo de problema que tenga el ser humano, el pecador, Cristo debe ser la solución. Y también debemos presentar que Cristo es la fortaleza para todos los caídos, para todas las personas que necesitan fuerza, necesitan ánimo. Es así como enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué constituye la ciencia de la salvación? La ciencia de la salvación, según la inspiración, constituye Cristo crucificado por nuestros pecados. O sea, nosotros cuando estudiamos la ciencia de la salvación, tenemos que estudiar la obra que Cristo desarrolló en esta tierra. Ya todos los sufrimientos, ¿por qué es que tuvo que sufrir tanto desprecio, tanto dolor, tanto sufrimiento? Ya cómo es que sufrió él tantos insultos, tantos ultrajes, tanto odio. Ya por eso dice Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Tal es la ciencia de la salvación que necesitan aprender y enseñar. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. O sea, entonces ya sabemos qué es lo que constituye esta hermosa ciencia, esta gran ciencia, la ciencia de la salvación. Entonces, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo como nuestro mediador, esos son los tópicos principales de la ciencia de la salvación. Además, es importante saber también que la ciencia de la salvación tiene importancia de la ciencia de la salvación. Según el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 13 y el versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? O sea, quiere decir que cuando estemos en gloria, cuando estemos en la patria celestial, cuando nosotros tengamos la oportunidad de conversar con Cristo cara a cara en el reino de los cielos, habrá personas que de repente no han comprendido a la plenitud la obra de Cristo. De repente, porque los niños, por ejemplo, los pequeñuelos, son salvos ellos por la fe de sus padres.
y ellos estarán en el cielo. Y Cristo llevará en sus manos las huellas de los clavos por siempre y siempre. Entonces los niños le preguntarán al tocarle las manos de Jesús, y le dirán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y dice que él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, está revelado cuán importante es la ciencia de la salvación, ya que Cristo pues llevará por siempre las huellas del desprecio, del azote, de las armas y de todo lo que él pasó en esta tierra, las huellas de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Entonces lo llevará por siempre. Dice, la ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias. En esta tierra hay muchas ciencias, ¿ya? Pero la ciencia de la salvación está por sobre todas las ciencias. La ciencia que constituye el estudio de los ángeles y de todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito nacido de la mente del Ser Infinito. La ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. ¿Ve? Entonces, por toda la eternidad dice que la ciencia de la salvación será la ciencia de los redimidos ya durante los siglos sin fin. O sea, quiere decir que por toda la eternidad nosotros pasaremos nuestro tiempo estudiando la ciencia de la salvación, y en esta ciencia nunca seremos graduados, nunca llegaremos a una fase final. Es una ciencia considerado como una mina, que cuanto más nosotros nos profundizamos, más grandezas descubrimos, más tesoros de la ciencia de la salvación descubrimos. Así que la ciencia de la salvación tiene gran importancia. Ahora, ¿cómo será la vida pues en la eternidad? O sea, cuando nosotros ya hayamos sido salvos definitivamente de este mundo pecador, de este mundo oscuro, ¿a qué actividad nosotros nos dedicaremos pues en la eternidad? O sea, tanto en el cielo por 1000 años, como también cuando la tierra florezca de nuevo y los redimidos pues viviremos en esta tierra. ¿A qué nos dedicaremos por la eternidad? Justamente allí no habrá pecado, no habrá pecador, no habrá tentador, no habrá demonio, no existirá diablo. En ese tiempo ya él ha sido exterminado. Solamente viviremos felices para siempre, sin la posibilidad de caer jamás. Dice, la multitud de los redimidos viajará de mundo en mundo. O sea, las actividades que nosotros nos dedicaremos en la eternidad será a viajar, dice, de mundo en mundo, y mucho de su tiempo será dedicado a investigar los misterios de la redención. O sea, gran parte de nuestro tiempo nosotros nos sentaremos a estudiar unos con otros, con nuestra familia, con nuestros hermanos, a estudiar ¿qué? A investigar los misterios de la redención. Lo que nosotros aquí no pudimos de repente comprender a profundidad, en parte entendimos y aceptamos la salvación. Entonces por la eternidad nos dedicaremos mucha parte de nuestro tiempo a descubrir e investigar los misterios de la redención. Este tema se abrirá continuamente ante las mentes por toda la eternidad. O sea, nadie recibirá un cartón, un título graduado en la ciencia de la salvación. No, sino que dice que lo estudiaremos por toda la eternidad. Ya, y viajaremos, dice, parte lo dedicaremos a viajar a diferentes mundos que Dios ha creado, y mucho de nuestro tiempo lo dedicaremos a investigar la ciencia de la redención, la ciencia de la salvación. Ahora, dice que viajaremos de mundo en mundo, y se han preguntado ustedes, ¿cuántos mundos existen? Según la inspiración, mire, dice, Dios tiene infinidad de mundos. O sea, miles de mundos que obedecen su ley. Esos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. O sea, estos seres que viven en esos mundos, su mayor interés, todo su interés, es glorificar y exaltar el nombre del Creador. Ellos no son orgullosos, no son autosuficientes, no son egoístas, no son malos, no son pecadores. Ellos se dedican, ya, en esos mundos, tienen en cuenta la gloria del Creador.
Ellos son fieles, son leales al Creador, obedecen también la ley divina, al igual que nosotros como caídos, que el Señor nos ha redimido. Dice, cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. O sea, ellos también piensan, también están interesados en estudiar la ciencia de la salvación. Por eso dice, cuando los habitantes de estos mundos consideran cuánto pagó nuestro Dios para rescatar a este planeta, para rescatar a este mundo, entonces dice que ellos se llenan de asombro, que Dios invirtió todos los tesoros de los bancos del cielo para poder salvar a este mundo. Ellos se llenan de asombro al considerar el costo de la redención de la raza humana. Qué importante, ¿no? Muy bien. En nuestras visitas, nosotros haremos muchas visitas a estos mundos porque mucha parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestro tiempo lo dedicaremos a viajar a otros mundos. Por supuesto que no sabemos a qué velocidad nosotros viajaremos, ni en qué tampoco, no está revelado. En nuestras visitas a otros mundos daremos testimonio del gran amor que Cristo manifestó en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces allí, cuando nosotros viajemos a esos mundos, vamos a ser recibidos por los representantes de esos mundos y ellos nos van a dar la bienvenida, nos van a dar alojamiento en su mundo. Entonces, ¿qué haremos? De todos los seres creados, solo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. O sea, de los millones de mundos que existen, de los miles de mundos que existen, solo este mundo es la oveja perdida. Y los seres de este mundo, de este planeta, los redimidos, somos los que por experiencia conocemos el conflicto con el pecado. Nosotros sabemos que el pecado es una naturaleza maligna, una naturaleza perversa, ¿ya? Que se ha arraigado en la mente del ser humano en este planeta. Y nosotros hemos luchado con ese principio maligno del pecado, que es parte de nuestra vida. Pero gracias a Dios que cuando Él nos salva, Él lo suprime, Él bloquea, le quita el poder al pecado como naturaleza maligna y el pecado no nos domina. Y nosotros tenemos que aferrarnos por la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Pase de nuevo, no reanude nuevamente su dominio. Entonces nosotros tenemos que día a día aferrarnos del poder de Dios. ¿Para qué? Para que el pecado no esté activo en nuestra vida. Por eso dice que nosotros conocemos por experiencia el conflicto real con el pecado, que quiere desviarnos del camino de la vida eterna, quiere desviarnos del camino de la salvación. Por eso dice que nosotros tenemos lucha con el mundo, tenemos lucha con la carne, o sea, con la naturaleza mala, la naturaleza depravada, con la concupiscencia que nosotros tenemos por dentro, y que el pecado como la naturaleza maligna, si él se reactiva, entonces nos va a dominar, va a usar a nuestra carne para que nosotros comencemos a producir manifestaciones exteriores pecaminosas, para que nosotros vivamos en pecaminosidad. Entonces nosotros tenemos que depender del poder de Dios. Han trabajado con Cristo, y cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? O sea, cuando nosotros visitemos a los mundos que no cayeron en pecado, ¿de qué hablaremos? Hablaremos de la experiencia que nosotros tuvimos aferrados por la fe de la justicia de Cristo y cómo nosotros hemos obtenido victorias día a día sobre el poder, sobre la malignidad, sobre el dominio y sobre la corrupción del pecado. Eso contaremos. Y también nosotros, entonces esos seres de esos mundos,
entonces ellos se reunirán alrededor de nosotros y tendrán pues la dicha, la alegría, el gusto de escuchar nuestro testimonio, cómo es que el amor de Dios, cómo es que la justicia de Cristo, cómo es que los méritos de Cristo fue nuestra única esperanza y que nosotros luchamos y vencimos al pecado, vencimos al mundo y vencimos al diablo. Ya, por ejemplo, los mártires, que ellos derramaron su sangre también por causa de Cristo, los 144,000 que han vencido a la bestia, a su imagen, a su marca y a su número, ellos también tendrán mucho que contar, mucho de su experiencia con Cristo, por la fe en Cristo, que contar a esos seres inmaculados de otros mundos, seres que no han caído en pecado. Ellos no tienen la experiencia que nosotros tenemos aquí en este mundo. Ellos no han vivido en un mundo oscuro como nosotros vivimos. En esos mundos, ellos, pues por supuesto que allí no está el enemigo, allí no hay tentador, nadie ha caído en pecado. Ellos son leales y fieles, son perfectos, así como Adán fue creado en el paraíso. Entonces, es así que está diciendo aquí que tendremos mucho que contar, tenemos mucho testimonio que dar acerca de la ciencia de la redención, algo de valor ante los seres que no han caído en pecado. Dice, en el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca puede agotar. Por eso decimos que es una ciencia que se estudiará por la eternidad y nunca se va a agotar esta ciencia, este sistema de estudio. Dice, maravillas que los ángeles desean penetrar con la mirada. Entonces, dentro de la ciencia de la salvación, dentro del plan de la salvación, hay por lo menos dos ciencias tan profundas, tan extensas, que nosotros los redimidos lo estudiaremos por toda la eternidad. Lo estudiamos día a día aquí en esta tierra y lo estudiaremos en la eternidad. Cuando esta tierra florezca de nuevo, la seguiremos estudiando por la eternidad. Y según la palabra de Dios, estas dos ciencias que están dentro de la ciencia de la salvación es la ciencia de la encarnación y la ciencia de la cruz. Por ejemplo, la ciencia de la encarnación. Veamos algunos textos bíblicos, por ejemplo. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice que el misterio de la piedad es indiscutiblemente. O sea, nosotros no podemos discutir, ¿no? No podemos nosotros ser incrédulos que Cristo tomó la naturaleza humana. ¿Ya? Entonces, Dios dice que siendo Él el creador, siendo Dios mismo, que Él estuvo dispuesto a manifestarse en carne. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo es que Él se encarnó? ¿Dónde? Eso no lo podemos explicar. Aquí no hay filósofo en este asunto que diga así, fue de esta manera. No sabemos cómo. Sabemos que fue por obra del Espíritu Santo que preparó el cuerpo, no lo sabemos cómo, y que lo colocó en el vientre de María y que allí se desarrolló, que el Espíritu Santo lo preservó y lo cuidó a esa santa criatura en el vientre de María, virgen, y que a los 9 meses nació y era un ser humano con carne y hueso. Eso sabemos nosotros, eso es lo que está revelado. E indiscutiblemente dice que este misterio no la podemos discutir porque dice muy grande, que Dios se manifestó en carne. Y también Juan, en su libro, Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice que él lo vio, vio la gloria de Cristo en esta tierra, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Juan vio a Jesús, un hombre perfecto,
un hombre sin defectos, sin fallas, ¿ya? Por eso dice lleno de gracia y de verdad. Jesús en esta tierra como ser humano, él tenía un carácter perfecto, y eso lo vio Juan y otros de sus discípulos. Y también Pablo, cuando escribe en su carta a los Gálatas, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido súbdito a la ley. Entonces también Pablo está diciendo que cuando llegó ese tiempo determinado del plan de la salvación, cuando él estudió ese misterio que por tiempos ha estado oculto, que la salvación del pecador sería real cuando él tomara la naturaleza humana. Entonces, esta ciencia, la ciencia de la encarnación, es un tema de estudio, es una ciencia que nosotros la estudiaremos por la eternidad. Por eso la inspiración dice: él era eternamente rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Estaba vestido de luz y gloria y rodeado de huestes de ángeles celestiales que aguardaban para ejecutar sus órdenes. Sin embargo, se vistió de nuestra naturaleza y vino a morar entre los mortales pecaminosos. ¿Qué tal misterio? ¿Cómo es que Dios mismo, tomando la humanidad, siendo él extremadamente rico, eternamente rico, cómo es que por amor a nosotros se hizo tan pobre en esta tierra, que él dijo un día que las zorras y las aves tenían más que él, tenían mejor posición que él en esta tierra. Dijo: ellas, las aves, tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sabemos que él pues no tuvo una empresa, no tuvo un edificio. Sabemos que él no se preocupó por tener ahorros en el banco o tener el carro de último modelo, no. ¿Lo hubiera podido tener? Sí, pero él estuvo dispuesto por nosotros, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Gloria al Señor, que ahora todo lo que perdimos por causa del pecado de nuestros primeros padres, que un día nos dejaron caer, ¿ya? Entonces nosotros, en mérito a la justicia de Cristo, a la encarnación de Cristo, al carácter que Cristo desarrolló en esta tierra, ahora nosotros somos contados nuevamente como hijos del Rey Celestial. Hemos sido adoptados, somos adoptados a la familia celestial. Entonces, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ya, este es un amor que ningún lenguaje puede expresar, supera todo conocimiento. Por eso es que la ciencia de la encarnación es un misterio, es una ciencia. Los discípulos de Cristo deben aprender aquí a reflejar en cierto grado este misterio de amor. O sea, en cierto grado, o sea, nosotros no podemos mostrar de una manera completa. ¿Por qué? Porque esta es una ciencia que se estudiará por toda la eternidad. Pero en cierto grado nosotros entendemos esta ciencia de amor, y debemos reflejarlo, dice, en esta tierra a los seres humanos con quienes nosotros nos relacionamos día a día. ¿Ve? Muy bien, entonces la ciencia de la cruz es otra ciencia que también la estudiaremos por toda la eternidad. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz, o sea, la palabra del evangelio, de la obra de Cristo en la cruz, es locura a los que se pierden, a las personas descuidadas que no investigan la ciencia de la salvación. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Ve? Entonces,
esta obra, la obra que Cristo desarrolló en la cruz del Calvario, su vida perfecta, su carácter perfecto, ese perfil de carácter que Él desarrolló en esta tierra, es la base de nuestra salvación. Es poder de Dios para salvación, pero para los creyentes, no para los incrédulos. La revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz del Calvario. ¿Ve? Entonces la revelación del amor de Dios se dio a conocer, ¿dónde? En el centro, que es la cruz del Calvario. No hay lengua capaz de expresar todo su significado, ni pluma que pueda describirla, ni inteligencia humana apta para comprenderla. O sea, los seres humanos en esta tierra no hay, dice, lengua capaz de expresar el significado correctamente. Y no hay pluma, no hay escritor que pueda describirla y ni comprenderla a plenitud, porque este es un estudio que se seguirá estudiando. Al contemplar la cruz del Calvario, solo podemos decir, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo eso puede expresar nuestra lengua, ¿no? De cada uno de nosotros. La muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de Dios. O sea, por eso es que esta es una ciencia que nosotros no la podemos explicar. No se compara con la muerte de un mártir, porque un mártir, él murió cargando sus propias culpas, pero Jesús murió en la cruz del Calvario cargando la culpa de un mundo, de millones de seres humanos pecadores. Él no tenía culpa como persona, pero Él cargó la culpa de nosotros. ¿Ve? Entonces, eso no lo podemos explicar. Debemos adquirir una visión más amplia y profunda de la vida, los sufrimientos y la muerte del amado Hijo de Dios. Cuando se considera correctamente la expiación, se reconoce que la salvación de las almas es de valor infinito. En comparación con la empresa de la vida eterna, todo lo demás se hunde en la insignificancia. O sea, cuando nosotros comparamos la obra de Cristo que desarrolló en esta tierra con el resto de ciencias, ¿no? Dice que el resto de empresas, ¿ya? Dice, en comparación con la empresa de la vida eterna, lo demás se hunde en la insignificancia. O sea, todo lo que nosotros acaparemos en esta vida es insignificante cuando nosotros lo comparamos con la vida eterna, el cual el Señor nos ha prometido y ha ganado para nosotros. Entonces, la salvación es un acto de Dios en Cristo. Ya la salvación es un acto de Dios en Cristo que se concreta en la experiencia del creyente, y por ello tenemos una salvación pasada. Nos referimos a la salvación pasada a toda la obra que Cristo desarrolló en esta tierra como ser humano, como hombre. Toda la obra, ya la salvación pasada, que empieza desde el momento que Él tomó la naturaleza humana, se encarnó y nació de la Virgen María, hasta el momento cuando Él resucitó. Es la salvación pasada. La salvación, allí es donde en la salvación pasada, Cristo paso a paso, Él estaba estableciendo la plataforma, la base, el fundamento de nuestra salvación. Cuando Él resucitó, dejó establecida la plataforma de la salvación. A eso la palabra de Dios le llama la salvación pasada. Ya tenemos una salvación presente, es desde el momento que el pecador se aferra de la justicia de Cristo y recibe la acreditación de la justicia de Cristo en el cielo y recibe la impartición de la justicia de Cristo en la mente, en el alma. Entonces, desde ese momento se llama la salvación presente. Y luego tenemos la salvación futura o la salvación final, cuando Cristo venga por segunda vez en gloria, porque Él viene a salvar. Bueno, la primera parte, la salvación pasada.
En las Sagradas Escrituras siempre vamos a encontrar este término, nos salvó. Por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Ve? Está hablando aquí de la salvación pasada, ¿ya? ¿Quién nos salvó en lo pasado y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir entonces que cuando Dios formuló, diseñó el plan de la salvación, entonces Él la diseñó en la persona de Cristo. Él se ofreció que vendría a este mundo a cumplir todo lo que el hombre caído después del pecado no podría cumplir ni satisfacer. Por eso está diciendo aquí, según el propósito suyo, propósito de Dios y de Cristo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Y este plan entonces, según la palabra de Dios, es un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos y que se manifestó desde el momento que el hombre cayó en pecado. Y también en su carta a Tito, el apóstol Pablo escribió así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Está hablando de la salvación pasada también aquí. El Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. O sea, esta salvación pasada, esta salvación que Cristo lo estableció cuando Él resucitó, dice que este manto de justicia se hará salvación presente en el momento cuando el alma reciba el arrepentimiento que Dios da a través del Espíritu Santo y cuando el pecador lo reciba por medio de la fe. Allí la salvación pasada, como base de la salvación, se convierte en salvación presente. ¿Ve? Así enseña la palabra de Dios. Luego la salvación, una salvación presente, que también es una salvación en progreso, progresiva, y allí vamos a encontrar en la Biblia estos términos: sois salvos. Por ejemplo, en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2 y el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes de recibir la salvación presente, que ya Cristo lo estableció, la salvación, ¿no?, con su vida perfecta. Ahora la salvación se hace presente. Y antes de que sea presente, antes de recibir la salvación personalmente, dice que estábamos sin Cristo, sin la justicia de Cristo, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, de Israel, ajenos éramos a los pactos y estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa es la condición del pecador que no recibe la salvación pasada. Y ahora en la carta a los Efesios, capítulo 2 y el versículo 8, se escribe así: porque por gracia sois salvos. Es en el momento que el creyente es declarado justo en el cielo, por medio de la fe. O sea, la fe es el medio para recibir la salvación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también aquí en 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Este texto se refiere a la salvación presente. Y luego tenemos una salvación final. La salvación final o la salvación futura, que en la Biblia vamos a encontrar con este término. Cada vez que usted encuentre este término, nos salvará, se refiere a la salvación final, ¿ya? A la salvación futura. Isaías 25:9, por ejemplo. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5 dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando aquí esa salvación que será manifestada en el tiempo postrero, de la salvación futura, de la salvación final, cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Y en el libro de Hechos, capítulo 15 y el versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Esa palabra seremos salvos también implica un término futuro. Y en 2 de Corintios 1:10 dice: el cual nos libró, ahí va a englobar los tres, nos libró, esa es la salvación pasada, y nos libra, es la salvación presente, y en quien esperamos que aún nos librará. Es la salvación final cuando Cristo se manifieste por segunda vez en gloria. Así que, hermanos, hemos estudiado entonces en esta primera parte del seminario la ciencia de la salvación. Hemos estudiado, pues podemos decir, la introducción de este valioso seminario, y continuaremos pues en nuestro próximo estudio hablando acerca de las figuras o lenguajes de la salvación. Así que el Señor en su gracia pueda mover nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo pueda despertar en nuestra mente el deseo de poder saber acerca de esta ciencia divina, la ciencia de la salvación, y nosotros hagamos decisiones firmes, pues, respecto a nuestra salvación. Y debemos preocuparnos en descubrir esta ciencia grandiosa, la ciencia de la salvación, porque nadie será salvo a menos que tome interés y estudie por su propia cuenta y con oración esta ciencia divina, esta ciencia fundamental, que es la ciencia de la salvación preparada para todo pecador. El Señor bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.